extremadamente una tasa de respuesta extremadamente alta, 72% para los que pertenecen al síndrome hereditario y 35% para aquellos que no, por lo que es una alternativa de tratamiento, si bien tampoco es estándar esta estrategia, ¿sí? Acá podemos ver cómo la tasa de respuesta es realmente muy importante con erlotinib bevacizumab, ¿sí? Y una sobrevida libre de progresión que está en 21 meses para el grupo hereditario versus 8,8 meses para el grupo esporádico, ¿sí? Y probablemente es el estándar de tratamiento o es una de las recomendaciones de tratamiento en aquellos pacientes con alteración de la fumarato hidratasa. Uno la trata de reservar para ese subgrupo puntual, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este paciente con un carcinoma papilar renal metastásico, progresado a distintas líneas de tratamiento, viene con progresión de enfermedad, entonces se plantea hacer un estudio de secuenciación. Un poco la idea era para ver si encontrábamos OMET o si encontrábamos alteración de la fumarato hidratasa, ¿sí? Y lo que viene es esto, que ahí no sé si Emilia querés decirlo o sigo yo y después te incorporas vos. Dale, dale, arranco. Bueno, Bueno, algo pasó acá que yo había cegado el paciente y no está cegado. Eso está, ok. pero no importa. ¿El nombre? No, el nombre no Sí, está. Sí, pan, no, disculpa. yo lo había, le puse está, Sí, sí, pero sí, yo lo había visto, pero sí salió, no sé qué pasó. Bueno, con ah, Ok, respecto, con respecto a eso, lo que, si querés, María Emilia, comentamos un dale, dale. poco. Sí. Bueno, el estudio este molecular se hizo sobre un taco de parafina de tejido tumoral. No es una biopsia líquida, con lo cual las mutaciones que probablemente podríamos encontrar son más que nada somáticas. Algo a destacar es que ellos en este estudio agregaron que la muestra tenía una pureza tumoral baja, con lo cual tal vez si tenés algún resultado negativo, no te descarta que el paciente no tenga una mutación porque puede ser un falso negativo. Y lo que se estudió en este estudio molecular eran predictores de inmunoterapia como la inestabilidad de microsatélites o el TMB, que ambos fueron no determinados, no se pudieron terminar, y como hallazgos positivos se encontraron tres mutaciones, una a nivel del gen de BRCA2, una en CUL3 y una en ERRFI1. Como otro dato importante, a nivel de BRCA2, en el estudio te aclaran que en este tipo tumoral no hay ninguna terapia clínica relevante para este tumor, pero sí hay una terapia de BRCA2 relevante en otros tipos tumorales, que es lo que te aclara abajo. La siguiente, bueno, no sé si Juli después me va a ir agregando cosas, pero la sí, no, siguiente. quizás de esto, solo aclarar que el tema de que en estos estudios donde en realidad uno principalmente puede encontrar variantes que son somáticas, sin embargo, las variantes germinales, que son las que están en cualquier célula, digamos, de la sangre, en cualquier tejido normal, pueden aparecer y uno, ante la sospecha, tiene que ir a hacer otro tipo de estudios para poder confirmarlo o no. Ahora vamos a ver un dato que va a mostrar Emi en la siguiente día porque tiene que ver con la frecuencia alélica de las variantes, que eso es como nos puede dar pistas a veces de cuándo sospechar o no que una variante sea somática o germinal. En general, uno piensa que puede llegar a ser germinal cuando la frecuencia alélica es más del 40%, sobre todo en muestras de tejido en donde nosotros partimos de porcentajes tumorales bajos, como puede ser en este caso. Entonces todavía es más sospechoso aún de que la variante pueda tener un origen germinal. Simplemente hago esa acotación, pero bueno, Emi va a seguir explicando los hallazgos positivos de este caso Yo en la te hago siguiente diapo. un minutito. Sí, Esto que tenga un bajo porcentaje tumoral la muestra, ¿sí? ¿Le sí. saca validez al hallazgo molecular o ustedes consideran que no le saca validez al hallazgo? No, en realidad cuando uno encuentra una mutación,
en el contexto de una muestra de la que partís con bajo porcentaje tumoral, uno lo que hace es como correlacionar la variante que encuentra con el porcentaje de tumoral del que partís. O sea, yo esperaría en este caso que una variante con una frecuencia alélica baja sea más, me oriente a que sea de origen somático. El problema es más bien al revés, que es cuando vos tenés un bajo porcentaje tumoral y no tenés ninguna variante que encuentres. Y eso puede darse porque es un falso negativo, en realidad es como que es una muestra muy al límite en donde tenés un resultado negativo y quizás en ese paciente, si tenés una alta sospecha, tiene sentido insistir ya sea con otra muestra de tejido que tenga mayor porcentaje tumoral o con una biopsia líquida, Perfecto. digamos. Quizás eso nada más, como tener en mente. Bueno, a nivel de BRCA2, la alteración que se encontró es la I1655. Es una alteración nonsense o sin sentido, en donde lo que se cambia es un nucleótido de citosina por uno de adenosina en la posición 4965, y esto lo que genera es un codón de stop prematuro. Buscando en bases de datos como en ClinVar y en BRCA Exchange, lo que se vio es que esta es una variante patogénica y que más que nada está reportada como una variante de naturaleza germinal. Y esto que decía Juli, de que la frecuencia alélica de este tumor en el estudio fue del 53%, con lo cual eso también infiere eh, que la alteración esta sea germinal y no somática. Eh, y, y bueno, y que las alteraciones de BRCA son mayormente germinales y que más que nada están asociadas a síndromes genéticos de cáncer de mama y de ovario, que son las que más conocemos. La Sí, por lo siguiente. menos simplemente aclarar quizás esta variante en particular como que no se la reportó en el contexto de alteraciones somáticas, sino como germinal, sumado a la frecuencia alélica alta de la variante en el contexto en el que partimos de un bajo porcentaje tumoral, te orienta más a pensar eso. Solo con esto no lo vamos a poder decir. Uno debería hacer la consulta y ir a hacer el estudio en otro tipo de muestra para terminar de confirmar por la implicancia que puede tener en el paciente y en la familia, digamos. Bueno, eso. Perfecto. Bueno, Hacer una sí. consulta, otra consulta que por ahí es una pavada la pregunta, pero no importa, sepan disculpar. Si uno interpreta que esto probablemente sea una mutación germinal, ¿sí? ¿Hay alguna forma de ver si esto tiene es target o no target del tumor? Porque en realidad la pregunta que después nos va a interesar a nosotros es qué hacemos con esta variante, si la tratamos o no tratamos. ¿Tenemos alguna forma de pensar si en este caso es un epifenómeno que acompaña el papilar porque es un señor que tiene un BRCA por él, o que este BRCA esté implicado en el evento patogénico del tumor, siendo un tumor poco representado para BRCA, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta buena, porque incluso, o sea, quizás uno a priori piensa, te llega este estudio y vos de golpe pensás que sí, que la variante te orienta, es del tumor, Sí. y en realidad es una variante que va a estar en cualquier célula normal o no normal, con lo cual quizás es, digamos, no asociada al tumor. Y yo creo que no lo podemos saber así como a priori. Eh, Porque incluso eso, si hiciésemos creo que el estudio en sangre, quizás encontramos lo mismo. Con lo cual yo creo que es una duda que nos puede llegar a quedar. No sé si es tan claro que es del tumor o no. Digamos que puede estar asociado, bueno, un poco la idea es buscar bibliografía, ver qué es lo que hay en relación a estos tumores. Pero bueno, a priori no es tan claro por el estudio. Ok. Bueno, con respecto a la segunda alteración que se encontró fue en el gen CUL3. La alteración es la S5FS, y la frecuencia alélica fue un 6%, mucho más baja que la de BRCA. Eh, y bueno, con respecto al gen, es un gen que codifica una proteína que se llama Culin 3, que forma parte de lo que es el sistema ubiquitina proteasoma. Y esta proteína es parte del complejo de ligasa de ubiquitina E3, que lo que hacen es unir a las proteínas
que se quieren degradar con las ubiquitinas y se envían señales a los proteosomas para que se adhieran a estas proteínas y las terminen degradando. Otras funciones que tienen este gen son la maduración tardía de los endosomas, que puede estar asociado a la degradación de lisosomas con inflamación, proliferación y la progresión del ciclo celular. Este gen está reportado en tumores renales, pero esta variante que se encontró está poco reportada en estos tumores. La siguiente. Y con respecto a la tercera mutación que se encontró es en el gen ERRFI1, la alteración es la L320. También se encontró una variante, una frecuencia alélica de un 5%, y esta es una proteína de andamiaje que lo que hace es regular negativamente los receptores RBB, y bueno, nada, está frecuentemente alterada por mutaciones y en varios tipos de cáncer. También está reportada en carcinomas renales, y igual que lo que sucede con la anterior, la variante que se encontró en este estudio está poco reportada. La siguiente. Y con respecto a lo que son los carcinomas renales no células claras, se hizo una búsqueda de estas tres mutaciones a ver si se encontraba que podían estar eh, juntas o si eran excluyentes, y lo que se encontró es que están reportadas en Problemas bases de datos técnicos, perdón, poblacionales, pero pero que estaba... lo frecuente es que no coexistan. Perdón, Ok. ¿qué? Todo eso hace pensar más en que sea un fenómeno acompañante, ¿no? Que sea un BRCA germinal en el contexto de que tiene un tumor papilar esporádico. Ujú, Sí, y sí. además otra cosa para resaltar, que si vos ves las variantes que se dan en estos otros dos genes, la frecuencia alélica es bajita, y eso también quizá habla más de que estas últimas dos son somáticas y que Ujú. en realidad sí reflejan el bajo porcentaje tumoral de la muestra, y la otra variante que está es mucho más alta y que bueno, nada, como que probablemente sea germinal. Ok. Y después, buscando un poco más específico en cada uno de estos genes con respecto a los carcinomas renales no células claras, se vio que la mayoría de las mutaciones, como vemos acá en BRCA2 en el RFI1 y en la otra en CUL3, que es la siguiente, las tres están bastante reportadas en lo que son carcinomas papilares renales, pero que en ninguno de estos casos están reportadas las variantes que encontramos en este estudio. La siguiente. Sin embargo, una aclaración nada más, las variantes son todas digamos, generan una proteína más corta, es poco probable que no sean patogénicas, porque es como que alteran la estructura de la proteína. Si bien no están reportadas para los carcinomas renales, se vieron en otros tumores, o sea, son variantes que están, creo que se ven en tumores renales, o sea, es probable que sean verdaderas, pero sí están en frecuencia alélica bajita. Eh, Simplemente como resaltar eso. Y un poco ya hablando de alteraciones moleculares en carcinomas renales, este es un ejemplo de un informe genético molecular que está dirigido al cáncer renal hereditario, que lo que un poco contaba es que, bueno, que los cánceres de células renales son el 90-95% de los tumores renales en el adulto, y la mayoría de las veces son esporádicos, pero que entre un 5 y un 8% pueden ser hereditarios, que eso, bueno, está más asociado tal vez a que los tumores estén asociados a otra enfermedad, como contaba Federico antes, que sean bilaterales o que sean multifocales. Y que los síndromes mejor caracterizados, bueno, son el síndrome de von Hippel-Lindau con el gen VHL, el papilar hereditario con el gen MET, el de la leiomatosis uterina de la fumarato hidatasa y el VIR-HOT-V, que también está asociado a las células claras. Y después tenemos otros síndromes que son de susceptibilidad, o sea, que te pueden generar carcinomas renales, como el asociado a las mutaciones de VAP1, el síndrome de Lynch, el de Cowden o de amartomas múltiples, el fibromocitoma hereditario del paraganglioma o la esclerosis tuberosa, que son todos síndromes que también pueden estar asociados a los carcinomas renales. Y bueno, y acá abajo en este informe te ponían los genes que más susceptibles son al cáncer renal, y bueno, vemos que en ninguno de estos es la mutación que encontramos nosotros, pero bueno, ahora la siguiente.
Si vemos un poco para hablar de específicamente los carcinomas papilares, como explicó Federico antes, estaban divididos antes del 2022 en tipo 1 y tipo 2. Morfológicamente son diferentes. Los tipo 1 por ahí son un poco más tranquilos morfológicamente, con una monocapa de células con poco citoplasma. Podemos encontrar macrófagos en el eje papilar, y los tipo 2 por ahí tienen un epitelio un poco más pseudoestratificado, citoplasma eosinofílico, y son de un grado nuclear un poco más alto, y está bien caracterizado, como explicó Federico, las mutaciones específicas para cada uno de estos dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. La siguiente, si vemos acá, con la última clasificación de la WHO, que fue del 2022, se vio que los papilares tipo 2 por ahí medio englobaban un montón de tumores que hoy en día están molecularmente bien estudiados, pero que por morfología los terminaban englobando en esta entidad, y ahora por ahí están más divididos en los que son papilares con un alto grado nuclear, con estas alteraciones de los cromosomas 7 y 17 y las alteraciones de MET. Después se dividieron los de la translocación MIT, que engloban los que tienen el arreglo de TF3 y las alteraciones de TFEB, los de la fumarato hidratasa, y otros papilares que quedaron como inclasificables hasta hoy en día porque no se les encuentra ninguna alteración específica. La siguiente. Después un poco buscando BRCA2 en lo que son carcinomas renales, buscando en Sebioportal, se vio que se encontraron mutaciones de BRCA2 en un 0,8% de 2.151 muestras de carcinomas de células renales, y que en los distintos subtipos la frecuencia de la mutación fue bastante similar, yendo desde un 1,3% en los papilares hasta un 1,7% en los carcinomas de células claras y un 1,6% en los que son inclasificables. Y la mutación bueno, lo más frecuente es que tengan mutaciones más que amplificaciones o deleciones. La siguiente. Un poco para hablar de BRCA, es un gen que se localiza en el brazo largo del cromosoma 13, en la posición 12.3, y cosas así a destacar en su estructura son que en el exón 11 tiene una zona que codifica una región que se une al RAD51, que es una proteína que vamos a ver en la siguiente, en el mecanismo de acción, indispensable para lo que es la recombinación homóloga, que es su función. Y bueno, y en el extremo carboxilo tiene un dominio de unión al ADN, y ahora en la próxima vemos lo que es el mecanismo de acción, que básicamente tanto BRCA1 como BRCA2 son genes supresores tumorales que son bastante similares, pero en este proceso de la recombinación homóloga tienen como distintas funciones. La recombinación homóloga sería el mecanismo que tiene de reparación de las roturas de la doble cadena de ADN, y así un poco simple, BRCA1 de lo que se ocupa es de señalar la lesión y ayuda para iniciar la reparación. En lo que es G1, eh, hay unas proteínas de unión, que es la 53P B1, que están unidas, y lo que hace BRCA1 es unir, como desplazar a esa proteína, unirse, romper como si fuese una tijera y dejar una cadena simple para que después el BRCA2 junto a esta proteína RAD51 se puedan unir y puedan dar paso a la recombinación usando como molde la otra cromatide. Eh, Después, como otras funciones que pueden tener BRCA1 y BRCA2 son, a nivel de la fase de mitosis, el ensamblaje del uso mitótico a nivel de BRCA1 y la regulación del punto de control mitótico en BRCA2. Y otra función que tiene BRCA2 es la abscisión de la citocinesis. La siguiente. ¿Qué mutaciones podemos encontrar en BRCA2? Lo más frecuente es que sean inserciones o deleciones que cambian el marco de lectura, que se llaman frameshift, generando un codón de stop prematuro, o mutaciones nonsense, que es como la de nuestro caso, en las que por una sustitución de un nucleótido se origina un codón de stop y se generan proteínas truncadas no funcionales. La siguiente. Y después, buscando un poco en la literatura a ver qué encontrábamos sobre algún tumor renal con esta alteración, encontramos estos dos reportes de caso. Uno es un carcinoma renal que se encontró una mutación BRCA2 germinal, y en la otra se encontró una somática. Les cuento un poco rápido de
cómo eran algunas características de los tumores en cada uno. El de la mutación germinal era un paciente masculino de 56 años, asintomático, que tenía un tumor de 6 centímetros, blanquecino friable, con necrosis, o sea, era como bien de alto grado a la macroscopía, y a la microscopía tenía varios patrones arquitecturales, más que nada papilares y túbulo-papilares, pero también tenía un poco de morfología sólida y trabecular. Eh, Citológicamente las células eran muy parecidas a lo que serían los tumores con la alteración de la fumaratohidratasa. Entonces este tumor lo diagnosticaron como un carcinoma renal de alto grado, no clasificable, sugestivo de la deficiencia de fumarato-hidratasa, y por eso le hicieron una biopsia líquida en sangre periférica, que fue donde se encontró esta mutación de BRCA intrónica en heterocigosis, que bueno, no la puse acá, perdón, pero era una mutación intrónica en BRCA2, con lo cual nada, infirieron que era una mutación germinal. Juli, si querés, corregime. Eh, y bueno, y con respecto al otro caso, era un carcinoma renal de alto, bien en un paciente varón de 39 años con un tumor de 8 centímetros, mismas características macroscópicas que en el otro, bien de alto grado, que morfológicamente formaba nidos, formaba papilas, túbulo-papilas, tenía un fondo un poco más mucinoso, las células eran bien de alto grado. También fue diagnosticado como inclasificable, y en este tumor se había encontrado una mutación truncante, nonsense, como la de nuestro caso, pero con una frecuencia alélica de un 21%, con lo cual lo diagnosticaron como una mutación somática. Entonces, un poco lo que hablaban en estos dos casos era que por ahí esta mutación de BRCA podía tener eh, podía ser como impulsora en estos casos raros de papilares con una morfología diferente, tal vez como con morfologías mezcladas como papilar, túbulo papilar, que tengan morfología sólida. Y después como otra conclusión que sacaron fue que en los carcinomas que están bien caracterizados como las células claras y los papilares, las mutaciones BRCA podían desempeñar un papel en la agresividad tumoral y hacer que progresen a un tumor de más alto grado. La siguiente. Y hablando un poco con respecto a esta recombinación homóloga, buscamos un poco sobre VAP1, que es otro gen supresor de tumores, que también lo que hace es controlar el crecimiento de BRCA1, que tiene un montón de funciones, pero con respecto a la recombinación homóloga, que es lo que estuvimos hablando, lo que hace es regular este proceso. VAP1 es fosforilado por unas proteínas que hace que permiten que se dirija a donde está dañado el ADN, y el VAP1 básicamente lo que hace es reclutar al BRCA y al RAD51 para poder generar este proceso. La siguiente. Con respecto a los tipos de cáncer donde podemos encontrar esta alteración, está bien estudiado las mutaciones de la línea germinal que generan este síndrome de cáncer asociado al VAP1, que lo que genera más que nada son mesotelioma malignos, melanomas uveales y cutáneos y carcinomas de células renales. Pero también están encontradas mutaciones somáticas en estos tumores y en otros. La siguiente. Con respecto al cáncer renal, se encontraron mutaciones inactivadoras en un 10 a un 15% de los carcinomas de células renales. La mayoría pueden ser subclonales y pueden tener pérdidas proteínas focales, pero un poco así análogo a lo que estábamos hablando con respecto al BRCA2, la pérdida de este gen en los carcinomas renales también te puede generar un estado clínico más avanzado, que el grado tumoral sea más alto y que el paciente tenga una peor supervivencia y bueno, una supervivencia más corta. La siguiente. Y esto es sobre todo para las células claras, ¿no? Porque Sí. esto está bien descrito para las células claras. Ujú. Bueno, eh, entonces en función de esto, buscamos cuál es la evidencia de hacer inhibición con algún inhibidor de las PARPs en estos pacientes. El único estudio que encontramos específicamente en cáncer de riñón es un estudio fase 2 que se llama ORCID, que evaluó olaparib en carcinomas renales metastásicos que tengan alteración en VAP1 o algún otro gen de reparación del ADN. Estos pacientes son todos pacientes metastásicos
que tenían alteración molecular específica en DDR o VAP1 y que habían hecho al menos una línea de tratamiento, que inicialmente recibieron una dosis de olaparib 150 cada 12 horas, pero después se les da 300 miligramos como es el estándar. Y el objetivo primario de este estudio era sobrevivir, tasa de respuesta, perdón, a 6 meses, ¿sí? La hipótesis nula, para considerar que el estudio era negativo, había que tener un control de enfermedad a 6 meses menor del 5%. Podemos ver que se incluyeron 11 pacientes con edad mediana de 59 años, 9 de los pacientes con carcinomas renales de células claras y 2 pacientes no clasificables, y por lo que papilares había solamente un paciente, eran pocos pacientes. La mayoría de los pacientes, 64%, tenían alteración de VAP1, pero también había con alteración en BRCA1, BRCA2 en un 18% de los pacientes. Y este estudio demostró conseguir a 6 meses un control de enfermedad del 22%, por lo que se considera que es un estudio positivo. E incluso se vio algún paciente con una respuesta muy, muy marcada, 70% de tasa de respuesta, y una sobrevida libre de enfermedad prolongada, una enfermedad estable prolongada. Entonces, en definitiva, cuando uno ve la evidencia de la inhibición PARP en el cáncer renal, es chiquita. Este es el único estudio que hay. Obviamente en otras patologías sí hay evidencia categórica. Y por el otro lado, este es un paciente que ha progresado a todos los esquemas posibles de tratamiento. Actualmente se encuentra con everolimus lenvatinib y la idea es ver si se accede a olaparib, que va a ser difícil. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, alguna duda. No, ¿Dijiste que yo. estabas con el No. paciente? Ah, No, no, Ok, no, anda vos. ¿cómo, Iván? Hola, sí, acá Andrés Antón, perdón, yo no sé si soy yo, desde pero el auto con el celular. Eh, una para espérame. agradecerles. ¿Me escuchan? No, ahora sí. No, bueno, la excelente presentación y discusión de todos ustedes. Realmente fue. ¿No me escuchan? Sí, por momentos. Si podés, Cortado. prendete la cámara para que Hola, hola, sepamos con quién hablamos. O presentate por lo menos. hola. ¿Me escuchás, Fede? Sí, te escucho, pero no sé con quién hablo. No, no veo en la cámara, perdón. Ahora sí. Bueno, no, Ahora sí. agradecerles la excelente presentación. Bueno, una sola cosa. ¿Sos Andrés? Parezco que hablo con el más allá. Si sos No, Andrés, no, no está más, no está más, se desconectó. bueno, listo. Si es Andrés, yo hablo después. Era Andrés, decía Andrés, Y pero no no sé sé con si el quién. Andrés. apellido. Sí, ahí es Sí. Andrés Antón, ahora lo llamo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Lo que queríamos mostrar es un caso raro. Vamos a ver si vamos a poder acceder al tratamiento de inhibición. Es difícil realmente saber qué rol tiene como driver en este paciente el BRCA. Y segundo planteo, que me parece que lo ideal sería tratar de secuenciar la parte heredofamiliar para terminar de hacer esta disquisición y eventualmente la publicación del caso, porque es un caso poco prevalente, es como para un reporte de caso. Igual, muchas gracias a todos los que han participado y nos vemos el próximo mes. Gracias, María Emilia, gracias, Juli, gracias, Iván. Gracias. Hasta luego. Gracias. A Hasta luego. ustedes. Un saludo grande. Luego. Muchas gracias.